Analizando el tiempo del fin, nos tenemos que meter indudablemente en Apocalipsis. Lo estamos haciendo ya hace mucho tiempo y poco a poco vamos, de alguna forma, desgranando los detalles, todo lo que tiene que ver con este tiempo de convulsión, anunciado en las Escrituras ya desde el propio Jesús cuando dijo que las señales alrededor o apuntando al tiempo del fin serían de gran caos y confusión. No lo dice con estas palabras, pero sí lo dice apuntando a los detalles de todo eso, ¿no? Como que la maldad irá en aumento, como que el amor de muchos se enfriará, como que habrá grandes guerras, habrá convulsiones de todo tipo. En fin, todas estas cosas que todos conocemos y que luego cuando leemos Apocalipsis nos encontramos con un tremendo puzzle que nos hace pensar que quizás sea muy complejo y demasiado complicado el poder unificarlo todo y que lo veamos todo de una manera perfecta y clara. Sin embargo, sí que tenemos el deber, la obligación de intentarlo, por lo menos de meternos a fondo y tratar de ver con la mayor precisión todos estos detalles. Una de las cosas que Jesús nos dijo en Mateo 24, por supuesto está en otros evangelios también, pero una de las cosas que vemos ahí, y de hecho es como empieza lo que podríamos considerar la enseñanza, el estudio que hace Jesús acerca del tiempo del fin, o la enseñanza, predicación, el discurso, como lo queramos llamar. Pues comienza con el gran engaño, es decir, la época del engaño. Mirad que nadie os engañe, porque se van a levantar muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También Jesús había apuntado, como leemos en Juan 8, por ejemplo, pero está en muchas partes de las Escrituras, que todo lo que tiene que ver con engaño y mentira procede de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Acerca de Satanás tenemos muchas ideas, tenemos a veces conceptos que no sabemos si son del todo bíblicos, pero que tomamos ciertas escrituras y nos hace parecer que sí lo sea, y es muy posiblemente que estemos pensando correctamente con respecto a eso. Por ejemplo, Pablo nos dice de Satanás que es el príncipe de la potestad del aire. No sabemos exactamente del todo lo que eso significa, pero lo que está claro es que sí que opera en nuestra tierra, opera en la atmósfera terrestre, opera desde los aires y demás. Por otra parte, tenemos entendido que Satanás fue arrojado del cielo, lo que podríamos considerar el tercer cielo, algunos les ponen otros números, pero bueno, Pablo lo define como el tercer cielo. Dice que él estuvo allí y que Dios le dio revelaciones enormes, tremendas, acerca del Evangelio y acerca de muchas cosas más, como es el propio futuro, ya que tenemos en Pablo uno de esos discursos más, yo diría, exactos, o por lo menos apegado a las enseñanzas de Jesús, acerca de su venida y del tiempo del fin, como es Primera de Tesalonicenses 4 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Merece la pena estudiarlos a fondo porque también no solamente menciona lo que Jesús había revelado, sino que también nos rescata de alguna forma lo que Daniel había dicho, especialmente en el capítulo 11, acerca del reinado del anticristo. Bueno, llamémosle anticristo, llamémosle la bestia. Lo que nos dice claramente Pablo y también las demás escrituras acerca del fin es que esa bestia, ese anticristo, ya sea que lo veamos de forma personal como un individuo o que lo veamos de forma mucho más amplia o extensa como un sistema, el sistema del gobierno de la bestia o del anticristo, bueno, pues sea como sea que lo veamos, este gobierno mundial o global va a estar, repito, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2,
respaldado por el mismísimo Satanás. Y ahí quiero llegar, porque tengo abierta la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Y entonces a mí me gustaría que pudiéramos ver unos versículos que nos van a dar una idea, yo diría, bastante ilustrativa o descriptiva de cómo va a ser la intervención satánica en el momento de la bestia. Fijaros que estamos alrededor de esos capítulos que nos hablan de la gran tribulación, del reino de Satanás, del reino del anticristo o de la bestia, la persecución. Todas estas cosas están ligadas de una forma, yo diría, incluso poética o magistral, en 3 capítulos, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis, que transcurren, porque están así descritas, en un mismo periodo de tiempo. El periodo comprendido o el periodo final comprendido en las Escrituras y descrito como de 3 años y medio. Ahora, fijaros en Apocalipsis 12, no quiero leerlo todo para no hacer demasiado largo este vídeo, pero el versículo 6, por ejemplo, nos dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces estamos ahí delante del escenario de esa mujer que ha ido al desierto porque hay una persecución, porque hay un tiempo de tribulación y necesita refugio, necesita sustento. Bueno, de una forma paralela a la salida de los hijos de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, podríamos considerar que este es el último éxodo que parte o gran parte del pueblo de Dios va a realizar, va a tener que realizar saliendo del sistema de la bestia hacia la venida de Jesús. De manera que cuando el Señor regrese, les encuentre vivos, por lo menos, a buena parte de ellos. Entonces la mujer huye al desierto. Y entonces vamos al versículo 7, vamos a leer los siguientes versículos, vamos a ver la intervención de Satanás. En ese momento, cumbre de la historia de la salvación, la historia de la escatología, de los días finales del Apocalipsis y demás. Después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí tenemos claramente descrita una confrontación en los cielos, una confrontación que podríamos considerar cósmica. De esa forma también podemos ver entonces que Satanás no solamente está operando en los aires o no solamente está operando en el ámbito terrestre, sino que también tiene una cierta influencia en lo que consideramos que es el segundo cielo, es decir, más allá de nuestros límites hay un segundo cielo y en ese segundo cielo Satanás ha estado desterrado del tercer cielo a causa de su rebelión y ahí ha estado ejerciendo su influencia. No sabemos exactamente cómo, pero lo podemos deducir por las cosas que estamos leyendo en Apocalipsis 12. Y ahí va a haber un gran conflicto, una gran batalla, una guerra, porque dice que luchaban Miguel por un lado con sus ejércitos celestiales y Satanás por el otro lado con sus propios ejércitos, es decir, sus ángeles caídos. Algunos que dicen que que Miguel representa a Jesús no tiene sentido aquí, es decir, lo que está claro aquí es que hay una confrontación celestial donde hay dos príncipes o arcángeles, podríamos considerarlos como tales, es decir, príncipes del ámbito angelical o celestial, que se van a enfrentar. Dios o Jesús, como Hijo del Altísimo, difícilmente tendría para empezar ninguna batalla, porque Satanás al lado de Dios es como nada.
Entonces es más fácil que se enfrente o que se confronten fuerzas que se pueden decir que estén equiparadas a un cierto nivel, es decir, que sean del ámbito angelical o celestial, aunque uno, como el dragón o Satanás, han caído de ese privilegio de estar en el tercer cielo, mientras que los otros están en el tercer cielo. Y se van a confrontar, ¿por qué? Por la sencilla razón de que ya no van a poder estar tampoco en el segundo cielo. Y entonces nos dice el versículo 8, pero no prevalecieron, se refiere al dragón y sus ángeles, dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, es decir, más allá del primer cielo que envuelve la tierra. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí lo dice con mucha claridad. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora fijaros en la palabra, el cual engaña al mundo entero. Y ahí quiero llegar, porque es muy posible que esa derrota de Satanás él la quiera presentar con engaño como un triunfo, es decir, como el cumplimiento de un papel falsamente mesiánico. Como sabemos, Satanás es el padre de la mentira, pero es que también es un ser lleno de soberbia, es un personaje lleno de orgullo y no va a dejar que los seres humanos precisamente le vean como el derrotado de los ángeles, el derrotado por Miguel, el derrotado por las fuerzas celestiales. Se va a hacer pasar por el que viene a cumplir una misión, el que viene a salvar la tierra o que viene a crear algo así como un nuevo mundo de forma engañosa a través del gobierno de la bestia, o que va a ponerse al lado del anticristo o de la bestia para respaldarle con todo su poder de manera que pueda completar su misión, es decir, la destrucción del ser humano. ¿Cómo lo podría hacer eso? Aquí dice que es por engaño. Lo dice claramente en el versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Lo mismo que se dice del anticristo o la bestia, lo mismo que se dice del falso profeta. Son el trío, si se puede decir de esa forma, el trío del máximo engaño. Están engañando a los moradores de la tierra. ¿Cómo se podría engañar hoy a los moradores de la tierra con una apariencia que fuera totalmente falseada o falsificada para quedar en buen lugar y llegar a cumplir ese propósito satánico? Pues podría ser perfectamente por medio de algo así como una especie de manifestación extraterrestre. Es decir, que Satanás desciende a la tierra o escenifica su llegada a la tierra de una forma engañosa para que el mundo crea que Él es el que viene a poner el orden en medio de nuestro caos, que Él es el que viene a traer respuestas, soluciones, que Él es el que viene a respaldar a la bestia, a su sistema, a respaldar al falso profeta, a respaldar la inteligencia artificial, a respaldar todo aquello que la gran maquinaria del sistema está poniendo en marcha precisamente para que todos los moradores de la tierra se les sujeten y reciban la marca de la bestia, con lo cual reciben también el sello de la condenación. Entonces imaginaros, de pronto aparecen los cielos cubiertos de carros de fuego, podríamos llamarles, ovnis, artefactos extraterrestres, supuestamente extraterrestres, o en fin, cualquier otra cosa que pudiéramos relacionarlo con eso. Naves que cubrirían toda la Tierra, asustando al mundo entero por otra parte, pero después tranquilizando, haciéndoles pensar que
por fin alguien nos viene a ayudar. Y entonces nos encontraríamos con que el que supuestamente viene a ayudar, entre comillas, no es otro que el mismísimo Satanás, que viene para engañar a los moradores de la tierra para que se sometan a la bestia y para que esa marca de la bestia la entiendan como solución, como que es lo mejor que les puede pasar. De manera que del caos reinante, que pudiera ser perfectamente por una guerra nuclear, si os fijáis, podríamos unir todas las trompetas, las 7 trompetas que han estado sonando, y llegar a alcanzar a comprender que estuviera hablando de una posible guerra a nivel nuclear. En fin, eso es otro capítulo y deberíamos de, quizá en algún momento, tomarnos el tiempo para eso, aunque ya lo hemos citado en más de una ocasión. Pero aquí está este asunto. ¿Cuál es? Que Satanás va a engañar a los moradores de la tierra justo en el momento en que es derrotado por Miguel y ya no puede volver a los cielos. Definitivamente se tiene que quedar en la tierra. ¿Cuál es la buena noticia para nosotros? Pues que vamos a tener los cristianos, los creyentes, enormes beneficios, porque Satanás ya no nos va a poder estorbar. Dice, fijaros el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, esa especie de nube, de nublado, de neblina, que era la acusación continua de Satanás contra nosotros, es borrada, ya que Satanás no va a tener esa influencia en los cielos. Y después en el versículo 11 nos lleva a algo muy relacionado con el tiempo del fin y de la persecución. Hablando de nosotros, de los creyentes, dice, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Fijaros qué importante es nuestro testimonio, el que digamos la verdad, el que proclamemos el Evangelio, el que revelemos estas cosas. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí nos dice claramente los 3 puntos de nuestro triunfo en la tierra. ¿Cuál va a ser nuestro triunfo en la tierra contra Satanás? Pues ahí lo dice claramente. Primero, que creemos en el sacrificio de Jesús, que estamos seguros, convencidos en su salvación, que estamos seguros de haber sido amados, perdonados por Dios, recibidos en el cielo, de manera que tenemos una esperanza firme, un ancla, como decía el apóstol Pablo, firme en los cielos. Ahí tenemos nuestra seguridad. Entonces, hemos sido rescatados por Jesús. Eso está claramente en nuestros labios, es decir, lo confesamos, no nos echamos para atrás, mantenemos firme nuestra convicción y nuestra confesión de fe, hasta, punto número 3, menospreciar nuestras vidas si es necesario, muriendo por ello, muriendo por lo que creemos. En fin, aquí tenemos, yo creo que esto está tremendamente revelado y deberíamos de tenerlo en cuenta para estar a la expectativa. ¿Qué va a pasar en estos últimos años? ¿No estará preparando Satanás su máximo engaño? ¿Y no será que a partir de ese engaño, para engañar a todos los no creyentes, a todos los que están inclinados a seguir a la bestia, les va a convencer también de que hay un poder en los cielos, otro poder imperial, extraterrestre, y que la tierra debería de prepararse para rechazarlo, refiriéndose a la venida de Jesús sin hablar de ello, sino diciendo que muy pronto vendrán de los confines del universo
para tomar la tierra y que ellos están allí para ayudar a la tierra a mantener su independencia y su libertad? ¿No será que, como formando parte del paquete de engaño y de mentira, todo lo que Satanás va a hacer no solo es para engañar con esa apariencia de que ellos son los salvadores, sino también para preparar, juntamente con la bestia, a las naciones, a los ejércitos y al mundo entero que les sigue para rechazar a Cristo? Porque, ¿qué si no es la batalla de Armagedón? ¿No van a reunir a las naciones para rechazar al Mesías, para rechazar la venida de Jesús, el regreso de Jesús? En fin, creo que todas estas cosas deberíamos de tenerlas en cuenta, meditarlas, quizá cotejarlas con otras escrituras, comparando a ver qué más podemos extraer de ese escenario, de ese posible escenario. Yo tengo la impresión de que todo esto apunta en esa dirección. Vamos a ver grandísimas mentiras reflejarse en los cielos, exponerse en la atmósfera, como si se estuviera escenificando un inmenso, gigantesco engaño que mantenga a la humanidad cautiva del último sistema satánico, el gobierno mundial de la bestia. En fin, os dejo con esta reflexión y cualquier cosa que queráis comentar, pues será bienvenida. Podemos enriquecer estos pensamientos o reflexiones aportando todos con libertad, siempre que sea bíblico, siempre que nos ayude a centrarnos en las Escrituras.